Gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones. Bienvenidos una vez más a la primera cumbre virtual para líderes cristianos, hoy con un invitado súper especial que estoy muy feliz de podérselos presentar. Él es el pastor principal y fundador de la comunidad Eclesia Viva en Bogotá, Colombia. Junto con su esposa pastorean esta iglesia compartiendo de manera bastante relevante el mensaje de Jesús. Él es diseñador industrial, especialista en mercadeo estratégico, máster en teología, es life coach certificado. Durante varios años estuvo gerenciando diferentes empresas importantes, pero bueno, Dios le hace este llamado, él lo acepta y con toda lleva varios años ya ejerciendo el ministerio. Les estoy hablando del pastor Felipe Echeverry. Pastor, bienvenido a esta cumbre, gracias por aceptar esta invitación y qué gusto y qué honra tenerte con nosotros. Muchas gracias, Sara, y a todos los que nos ven. La verdad que para mí es un privilegio, es un honor y me siento honrado y además muy feliz de poder estar con ustedes, compartir un rato, compartir un poco del conocimiento y de la sabiduría que Dios nos ha dado. No, pastor, nosotros súper agradecidos con que tú estés aquí compartiendo este mensaje con nosotros. Hoy vamos a estar hablando un tema muy importante, me parece a mí, y es cómo poder trascender e inspirar la vida de las personas que estamos liderando, ¿cierto? Porque estamos dentro de un ministerio, dentro de la iglesia o a veces por fuera ejecutando proyectos para Dios y estamos entonces liderando personas. ¿Cómo poder trascender en sus vidas? ¿Cómo inspirarlas de la manera correcta? Para eso entonces tenemos al pastor Felipe. Quiero que antes de comenzar con la entrevista como tal, nos cuentes un poco más acerca de ti y de tu ministerio. Bueno, has dicho algunas de las cosas que hacen parte de mi historia de vida. Me formé profesionalmente como diseñador industrial en la Universidad Javeriana, hice una especialización en marketing, trabajé varios años en multinacionales del sector automotriz, en algunas empresas de tecnología, empresas de marketing. También trabajé en algunos proyectos con el Ministerio de las Telecomunicaciones aquí en Colombia. Y luego, pues tras sentir una fuerte convicción de llamado, tomé la decisión de retirarme de ese mundo corporativo y dedicarme de lleno al ministerio. En ese ejercicio llevo unos 7 años, de los cuales los últimos 4 han sido marcados por este proyecto de Eclesia en la ciudad de Bogotá, que es la iglesia que junto con mi esposa fundamos y empezamos a pastorear. Iglesia es un proyecto muy bonito, es un proyecto que nació, digo yo, en el corazón de Dios y empezamos a desarrollarlo con algunos amigos y hoy es un movimiento que no para, que no se detiene, que crece semana tras semana y que nos ha permitido de verdad llevar el mensaje de Jesús de una manera muy relevante, especialmente a personas que no lo conocen. Creo que esa ha sido nuestra carga, es cómo llegar a personas que no conocen a Jesús. Yo creo que inevitablemente a nuestras iglesias siempre llegan personas cristianas, y digo inevitablemente no porque esté mal, sino porque es algo que no podemos evitar. La realidad es que hay una alta rotación entre las iglesias de parte de los mismos cristianos y también llegan muchos cristianos a Eclesia, pero ese no es nuestro foco, ese no es nuestro target, ese no es nuestro llamado ni nuestra visión, sino que nuestra visión principalmente consiste en impactar la vida de aquellas personas que no conocen a Jesús y que nunca han pisado una iglesia cristiana. Soy papá de 2 hijos, Rebeca tiene 19 años, Benjamín tiene 12 años, 19 años con mi esposa Catalina y bueno, eso es un poco de lo que les puedo contar para no hablar tanto de mí. Bueno, súper, me pareces un papá muy joven. Wow, para tener esos hijos tan grandes, te felicito. Y bueno, me causa curiosidad saber, pastor, cómo fue esa transición de tú estar gerenciando empresas y decir, hasta aquí llego a esto y me dedico al llamado de Dios para mi vida. Y cómo fue ese llamado de Dios para tu vida, me causa curiosidad y bueno, rico que nos compartas un poquito cómo fue. Yo creo que el propósito de nuestra vida no viene, digamos,
escrito en ningún lugar cuando nacemos, no es como que tengamos esa claridad, sino lo vamos descubriendo durante nuestra vida. Y es un proceso progresivo y paulatino. Y yo me di cuenta en algún momento que una de las variables que yo considero que son fundamentales para entender que estamos caminando en el propósito de nuestra vida estaba como apagada, en mi caso particular, y es la pasión. Llegó un momento donde yo era exitoso en lo que hacía, trabajaba en una multinacional muy importante, la número 1 del mundo y de Colombia en su momento en el sector automotriz. Tenía un puesto importante, era gerente nacional de publicidad y CRM. Tenía lo que la gente llama éxito, que son las 5 P's, que yo digo que son las 5 falsas P's del éxito, que son posición, prosperidad o plata, placer, prestigio y poder. Y yo tenía todas esas, pero no había pasión en mi corazón, que es esa sexta P que no mencioné y que creo que es fundamental, y es que a uno le arda una llama interior por lo que hace. No quiere decir que fuera miserable ni que no lo disfrutara, pero definitivamente había algo dentro de mí que ya se había apagado, que no fue así siempre. Duré casi 10 años con esa llama bien encendida, era excelente en mi trabajo, lo daba todo por lo que hacía, y por eso no solamente crecí y progresé, sino que también me preparé y me capacité, pero llegó un momento donde domingo tras domingo, cada noche para mí era más difícil. La idea de enfrentarme a un lunes en el que iba a empezar nuevamente un reto que ya no me apasionaba, que ya no me llenaba, que ya no me hacía brillar los ojos, me empezó a hacerme cuestionar profundamente si estaba en el lugar que debía estar y si ahí era donde quería pasar el resto de mi vida. Y no fue un proceso de la noche a la mañana, fue un proceso de meses, yo diría de unos 6 o 8 meses, en los que tras debatirme, conversar con mentores, hablar con mi pastor en ese tiempo, hablar mucho con mi esposa y conversar también con Dios, por supuesto, en mi tiempo devocional y en mis conversaciones con Él, llegué a la conclusión de que debía dejar ese trabajo, dejar ese mundo corporativo y probar, irme al ministerio a tiempo completo. Yo no lo siento como un sacrificio. Muchas personas me dicen, es que usted es un tremendo, usted dejó plata, usted dejó posición, usted dejó carrera, usted pues como si fuera un mártir, y yo nunca lo vi así. Yo dije, no, pues es que si ya no amo lo que hago, pues el que pierde soy yo. Entonces, el que ganó fui yo, claro. Cambié mi estilo de vida, por supuesto, renuncié a cosas que este mundo llama prosperidad, reduje mis ingresos, reduje mis comodidades, dejé esa plataforma de superinfluencia que tenía, renuncié a una carrera corporativa brillante y muy prometedora, pero decidí no quedarme con el sinsabor de qué hubiera pasado si. Y yo siempre he dicho algo, y es que yo prefiero equivocarme por hacer que lamentar por nunca haberlo hecho. Y en este caso, pues tomé esa decisión. Esto fue en el año 2012. Fue una decisión que trajo muchos aprendizajes, que fue muy difícil. Realmente no puedo decir no, y entonces todo fue maravilloso y Dios me respaldó y me devolvió todo lo que le había dado. No, fue muy difícil. Hasta el día de hoy todavía cosecho algunas de las consecuencias de haber tomado esa decisión, en el buen sentido, pero también algunas muy difíciles. Afecté un poco a mi familia en su momento, sobre todo a mi hija mayor, porque uno como pastor o como hombre de Dios puede hacer muchos sacrificios, pero a veces no piensa que se está cargando a su familia en esas decisiones que toma, y no ha sido fácil, pero lo volvería a hacer. De pronto tomaría algunas precauciones, hubiera sido más prudente en algunos temas, pero lo volvería a hacer. Hoy estoy convencido de que estoy cumpliendo mi propósito de vida. Hoy lo que hago me apasiona, me dan ganas de levantarme, vivo con una llama encendida en mi corazón, y no cambiaría nada de lo que tengo hoy por dinero o por cualquiera de las cosas que en ese tiempo tenía, digamos, a cambio de mi trabajo. Sin embargo, tengo que también decir que el paso por esa multinacional, por los procesos laborales que hice, fueron esenciales para tener el ministerio que hoy Dios nos ha regalado. O sea que Dios no se equivoca, Dios me permitió hacer esa carrera, formarme de esa manera,
trabajar en donde trabajé. O sea, hoy en día ese es una piedra angular del ministerio que tenemos. No me malinterpreten, la piedra angular es Cristo, pero es una piedra fundamental dentro del ministerio que tenemos. Es la formación que tengo, es el conocimiento que adquirí y es la estructura profesional que logré desarrollar a partir de ser parte de esos procesos corporativos. Así es, me identifico muchísimo contigo porque en agosto del año pasado renuncié a mi trabajo justamente por esa llama de mi corazón, ese grito, yo le llamo como un grito de mi alma que me pedía que lo hiciera para dedicarme a las cosas del Señor. Yo decía, Señor, ¿y por qué entonces estuve 7 años trabajando aquí en esta empresa? Y el Señor me dijo, simplemente era una antesala y una preparación para lo que yo quería para ti. Y ahí aprendí pues a presentar eventos, a hablar en público, a hacer videos, tantas cosas que hoy hago para el Señor que simplemente es una antesala. Gracias por Excelente. compartirnos tu historia. Para hablar de liderazgo, yo creo que primero necesitamos ser liderados. Y me gustaría preguntarte si tú tienes o tuviste algún mentor, algún líder que te haya influenciado fuertemente y qué características veías en esa persona. Han sido muchos, estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación. Yo creo que eh, quien no ha sido liderado, quien no sabe estar bajo autoridad, no tiene derecho a liderar a otros y a estar sobre autoridad. Hay muchas personas, podría hablar de muchas personas, y creo que en cada escenario y en cada momento de mi vida me he visto acompañado por personas que han sido fundamentales. De todos he aprendido lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y lo digo con humildad porque yo creo que todos somos en nuestra imperfección, somos personas que tenemos la capacidad de dañar a otros también, aún nosotros hoy en día. Entonces yo he entendido que cada persona que pasa por mi vida como un mentor o como un líder me va a fallar, se va a equivocar, y yo eso lo tomo como aprendizaje para simplemente decir, ok, esto me está enseñando cuando yo esté en esa posición, cómo no debo hacerlo. ¿Eso por qué lo digo? Porque no solamente quiero idealizar a una persona, sino quiero en general valorar todas las personas que han tenido alguna relación conmigo o una función de liderazgo sobre mi vida, desde los escenarios corporativos hasta los escenarios cristianos ministeriales del día de hoy. Hoy en día tengo mi pastor, tengo un mentor a mi vida, es el pastor José Víctor Dugant, él es pastor en iglesia en Miami, y a él rindo cuentas, de él aprendo, él conoce los temas más profundos de mi alma y de mi ser, no hay secretos, sabe cómo está mi vida, cómo está mi matrimonio, cómo están mis hijos. Él es un pastor a mi vida, no al ministerio, es decir, la iglesia que yo pastoreo no tiene una injerencia pastoral, en este caso de parte de él, pero mi vida sí, y es la forma correcta como creemos que se debe establecer un modelo de cobertura, es sobre la vida de la persona. Y admiro de él profundamente su integridad, primero que todo, creo que es un hombre íntegro. Por integridad yo no hablo de perfección, para mí la perfección no existe, creo que la perfección es una meta que en vida nadie alcanzará, según lo dice también Pablo en Filipenses 1:6, cuando dice que aquel que nos ha llamado nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y creo que eso es un proceso progresivo que algún día llegará, pero yo sí entiendo la integridad, Sara, como transparencia, honestidad, coherencia y congruencia. Y esas son cosas que yo encuentro en él y que para mí es muy importante que un líder tenga. A mí me cuesta mucho poder seguir o admirar a una persona que es incongruente o que es incoherente entre lo que dice y lo que hace. Yo pienso que nosotros debemos ser coherentes. Entonces, admiro profundamente la integridad y también la sabiduría, que es un don de Dios, pero que también viene como consecuencia de la experiencia y de la diligencia que ha caracterizado su vida. Entonces, esas dos variables para mí son muy importantes, y él es hoy día la persona pues, que pastorea mi vida y que me da, creo, derecho a pastorear a otros, porque vuelvo y digo, no creo en los hombres que andan por ahí sueltos o las mujeres que andan por ahí sueltos queriendo hacer ministerio solos. Creo que es muy peligroso y creo que se está viendo mucho hoy en día, lamentablemente, como consecuencia de las heridas que muchos hombres y mujeres de Dios tienen
porque les fallaron, porque los abortó la iglesia, porque no les prestaron la atención que querían, porque los despreciaron o lo que sea. Entonces deciden salir en sus capacidades y en su pasión a levantar ministerios con buenas intenciones, pero con muchas heridas en su corazón, y una de esas es la incapacidad de someterse nuevamente a alguna autoridad, y creo que eso es muy peligroso. Mi mejor consejo para pastores jóvenes que están empezando, que sueñan con iglesia, es: no lo haga solo, tenga un pastor, tenga un mentor, tenga una figura de autoridad, tenga un líder, que eso le va a dar a usted autoridad también para liderar a otros, y por supuesto también lo va a proteger, porque no nos digamos mentiras, somos vulnerables y cualquiera de nosotros puede enloquecerse y cometer algún error en algún momento, y necesita a alguien que lo ayude a centrarse. Así es. Creo que para liderar, una de las claves principales es el tema de la confianza. ¿Cómo inspirar lealtad y confianza a tu equipo? Totalmente de acuerdo, creo que es fundamental. Yo creo que la transparencia y la honestidad son elementos fundamentales para que se genere esa atmósfera de confianza y de lealtad. La transparencia y la honestidad de mi parte como líder, porque a veces los líderes nos gusta demandar esa transparencia y esa honestidad de parte de las personas que nos siguen, pero no me estoy refiriendo a eso, estoy refiriéndome a ser transparentes y ser honestos, y eso implica hacernos vulnerables. Y yo creo que yo me he vuelto promotor número uno de esa palabra, de ese concepto de la vulnerabilidad, y es: yo creo que nosotros como líderes tenemos que ser los primeros vulnerables, porque venimos de un liderazgo que de alguna manera se ha proyectado como perfecto. Yo vengo de un cristianismo, les estoy hablando de 20 años atrás, que conocí al Señor, en el que uno idealizaba al pastor, idealizaba al líder, idealizaba al maestro, y de alguna manera tenía esta falsa idea de que estas personas son perfectas, de que estas personas no pecan, de que estas personas no fallan, de que estas personas no se equivocan. Y entonces, ¿qué pasa? Que el día que me fallan, que se equivocan, que pecan, porque lo van a hacer, solamente es cuestión de tiempo, es esa idea falsa que yo tenía de ellos me hace de pronto por decepción irme, y a eso le llamaban traición. Es que es un desleal, se fue. No, no es un desleal, se le dañó el corazón porque le vendieron una falsa perfección, y el día que se dio cuenta que eso no existía, se defraudó de la persona y decidió buscar otro camino, tal vez buscando a un líder perfecto que no existe. Entonces, hoy en día, si yo como líder me proyecto como soy, si la gente de mi equipo, mis discípulos, el liderazgo de la iglesia y aún la comunidad en general ve a su pastor como un hombre de Dios, pero que tiene luchas, que enfrenta desafíos, que comete errores, que tiene dolores, que tiene heridas, que todavía lucha con el pecado, que no es perfecto, que es humano, y uno se presenta vulnerable y participa a las personas de sus procesos de vida, obviamente entendiendo que hay círculos concéntricos de influencia y que yo a todo el mundo no le puedo dar visibilidad de todas las cosas que pasan en mi vida por igual, voy a mitigar ese riesgo de estar en atmósferas que se sienta desconfianza y se genere esa deserción por decepción, que nosotros llamamos deslealtad, pero no es deslealtad, es una persona que se dio cuenta que su pastor es humano y siempre pensó que era una persona perfecta. Entonces, creo que esa herramienta es esencial, ser reales, honestos, transparentes y hacernos vulnerables. Súper de acuerdo contigo. Creo que cuando somos líderes, Dios nos da cierta autoridad, ¿cierto? Para muchas cosas. Pero también creo que estamos en un momento donde el líder se está confundiendo y está mostrándose también autoritario, en vez de ejercer sanamente su autoridad, está mostrándose autoritario y controlador. ¿Cómo no sobrepasar ese límite y cómo ser un líder sano en ese sentido? Es una muy buena pregunta, y además muy apropiada, creo, porque la realidad de nuestras iglesias es lamentablemente la de una cultura de control y manipulación. No en todos los casos, pero se ve mucho. Y lo digo porque lo experimenté.
lo digo porque fui también ese tipo de líder en el pasado y lo digo porque recibo semanalmente personas, decenas de personas, como lo dije hace un rato, que vienen de otras iglesias porque no puedo evitar que a mi iglesia lleguen otros cristianos, como tampoco puedo evitar que de mi iglesia salgan algunos y lleguen a otros lugares, dañadas porque fueron manipuladas, dañadas porque quisieron controlar su vida. Y nosotros hemos tratado desde el principio de ser una iglesia que no abuse, que no controle, pero que tampoco haya un libertinaje absoluto donde la gente haga lo que quiera y no haya ningún tipo de seguimiento y de un sano control sobre su vida. Y yo creo que, aunque eso es una cultura que se establece, eso parte de las inseguridades del liderazgo. Al final, mi conclusión personal es que un líder que oprime, un líder que controla cada detalle, un líder que quiere manipular, es un líder inseguro. Y esas inseguridades vienen como consecuencia de falta de sanidad en nuestra alma y en nuestro corazón. Otra de las realidades que yo he visto en la iglesia es que todo es un demonio. Y entonces, si yo quiero que todo, si yo entiendo todo problema en la vida del ser humano como un demonio, todo lo voy a querer tratar como si fuera un demonio con liberación, o con ayuno, o con guerra espiritual. Y nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchos temas que no son un demonio, simplemente que son problemas emocionales, son problemas del alma, son problemas sentimentales, son problemas que están arraigados en el corazón del ser humano y que no se resuelven con ayuno y oración solamente, que no son un demonio que se eche fuera, sino que son heridas del alma que necesitan ser sanadas. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos, empezando por nosotros, mi esposa y yo, fue someternos a un proceso profundo de sanidad interior que nos ayudó a tratar con raíces de abandono, raíces de rechazo, raíces de abuso y de maltrato, a sanar y perdonar a las personas que nos han hecho daño en nuestra vida, aún desde niños hasta las más recientes en los últimos años de nuestra vida, a sanar contra el abuso de la autoridad espiritual o de cualquier tipo de autoridad sobre nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros sanamos, nosotros ya no nos proyectamos como líderes con esos dolores y esas inseguridades, sino que permitimos que haya una cultura saludable donde sí hay algún tipo de supervisión, de pastoreo, de cuidado, pero no estoy queriendo controlar cada uno de los detalles ni de la conducta de las personas. Y hablo de sanidad interior porque yo creo que el cristianismo no puede estar orientado a controlar y modificar la conducta externa de la gente, sino tiene que ser un cristianismo orientado a tratar en el corazón de las personas, porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo entiendo que la conducta de las personas es consecuencia de lo que hay en su corazón, yo no debo establecer procesos que trabajen su conducta y su comportamiento, sino debo establecer procesos que trabajen en su corazón para que como consecuencia su conducta cambie. Entonces, yo no tengo que estar controlando conducta, sino debo estar ayudando a sanar y restaurar los corazones. Y lo que nosotros hemos hecho en Eclesia es una espiritualidad integral, nosotros le llamamos de esa manera. Una espiritualidad integral es tratamos con el individuo, espíritu, alma y cuerpo, y nos enfocamos en los tres frentes y ayudamos a sanar, a restaurar y a fortalecer al individuo de manera integral en cada una de esas tres áreas de su vida, y como consecuencia empieza a haber un cambio sin que yo tenga que estar controlando o manipulando o queriendo gobernar en la vida de las personas, diciéndoles qué hacer y qué no hacer, porque eso es controlar conducta y nosotros no estamos llamados a controlar conducta. El único que puede transformar a las personas es el Espíritu Santo, y nosotros como pastores tenemos que aprender a descansar en eso y a dejar que Él haga la obra. Así es, me gusta mucho eso que dijiste de enfocarse en el corazón de la persona, porque yo pienso que un corazón herido hiere a otros, o sea, una persona líder herida siempre va a herir a otros, pero una persona que haya tenido heridas como todos, pero haya pasado por ese proceso de sanidad, va a tener la capacidad de ayudar a sanar el corazón de otros. Yo no sé, pastor, si se te viene algún ejemplo a la mente para que entendamos bien este punto, porque es que siento que hay una delgada línea. No sé si ya te ha pasado en la iglesia con esto de la autoridad versus
controlar. Un ejemplo que nos puedas dar de pronto que te haya pasado en estos años de ministerio para que entendamos bien esa diferencia y no caigamos en esto. Yo creo que este es un ejercicio de todos los días y no, es importante entender que uno no puede definir una regla general, sino que cada persona, estamos tratando con vidas. Y una de las frases que a mí me gusta usar es que la iglesia no es una fábrica de ladrillos, sino que somos como un río de piedras vivas. Entonces, entendiendo que cada persona es como una piedra viva que es diferente, que tiene una forma diferente, yo no puedo meter a todo el mundo en un molde y tratarlo por igual. Hay personas en las que yo sí he sentido la necesidad de intervenir en su vida y querer de alguna manera controlar ciertas cosas en su conducta y en su comportamiento. Pero eso no lo puedo hacer con todo el mundo. Hay partes de una relación personal y una de las cosas fundamentales que yo creo que marca totalmente la diferencia entre que la persona se sienta abusado por valga la redundancia, abuso de autoridad, o que se sienta amado, es que nosotros, antes de querer liderar o mandar a las personas, las amemos. Porque fíjate que Jesús, cuando habló con el joven rico, dice lo siguiente, dice que él estaba hablando con el joven rico y que Jesús lo miró, lo amó y le dijo. Lo miró, lo amó y le dijo. Y cuando uno mira lo que Jesús le dijo al joven rico, no fue cualquier cosa. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Entonces, cualquier persona hubiese dicho, uy, eso es abuso de autoridad. ¿Cómo Jesús le va a decir, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres? Pero ¿por qué no decimos que fue abuso de autoridad? Por la forma como Jesús lo hizo. Lo miró, lo amó y le dijo. Entonces, yo le he enseñado a mi liderazgo para que a su vez trabaje así con las personas a las que ellos lideran, que primero a las personas tenemos que mirarlas. Y mirarlas no habla de juzgarlas, sino habla de mirarlas como Jesús miraba. Dice que él veía a las multitudes como ovejas que no tienen pastor y las miraba con compasión, con misericordia. Dice que mirándolos tuvo compasión de ellos. Entonces nosotros debemos mirar a las personas con compasión. Luego de mirarlas con compasión, debemos amarlas. Y yo siempre digo que tú no puedes transformar ni puedes influenciar lo que no amas. Fíjate que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿qué hizo primero? Nos amó. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es amar a las personas. Y después de amarlas, sí podemos decirles. Y yo siempre he sentido, la verdad, siempre en este último tiempo de ministerio, estos últimos 3 años y medio de ministerio, que el amar a las personas en su condición me permite tener autoridad para decirles lo que yo les tengo que decir. Pero yo no puedo pretender decirle a la gente sin amarlas, porque el patrón de la iglesia no es miró, amó y dijo, sino el patrón de la iglesia es miró, juzgó y dijo. A la iglesia le gusta, miro, uy, no me gusta y le digo qué es lo que tiene que hacer. Pero ¿dónde está el amor? El amor es esencial porque está en el centro y la razón por la que está en el centro es porque el amor tiene que ser el fundamento. Eso es a lo que el apóstol Pablo decía, hablando la verdad en amor. Nosotros tenemos que hablar la verdad en amor. Entonces, la línea, tú ahorita dijiste algo, pastor, la línea es muy fina, sí, es muy fina, pero yo pienso que la base, el equilibrio, lo que nos permite tener el balance perfecto es el amor. Es entender que podemos tener autoridad, podemos hablar la verdad, podemos tener firmeza y autoridad sobre la vida de las personas, pero si la base sobre la cual lo hacemos es el amor. Si la base no es el amor, eso siempre va a salir mal y la gente siempre se va a sentir señalada, abusada, juzgada y maltratada. Y con todo el derecho. Súper, 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 me encantó tu respuesta. Alguna vez escuché, yo estudio en Cristo para las Naciones y escuché a un profesor decir que esa línea delgada de pronto se puede resolver cuando tú
si la persona está pecando, dile, o sea, confróntalo, dile, o sea, en amor, pero cuando tiene que ver con pecado, o sea, hay que decirle. Ya cuando es como si elijo esto, elijo lo otro, pues no se le debe decir mucho a las personas, tienes que hacer esto porque para eso está el Espíritu Santo. Pero me encantó la respuesta que dijiste. Miro, amo y digo, súper. Otra de las cosas que yo creo que tiene el liderazgo es esa capacidad de transmitir visión, ¿cierto? Y es importante en las iglesias, en los ministerios, que el líder tenga la capacidad de transmitirle la visión a las personas que lidera. ¿Cuál crees que es el método correcto para transmitir bien esa visión? ¿Cómo lo has hecho tú? Yo creo que lo mejor es con el ejemplo. A veces la visión se vuelve como una frase que tenemos que aprendernos de memoria y recitar. Yo al principio, las primeras veces que me enfrenté a la visión dentro de algún ministerio, la visión era una frase que no se aprendía de memoria, o era el protector de pantalla de un computador, o era un cuadro a la entrada de las oficinas, o era una frase pegada en las paredes, y entonces se volvía como como dice las escrituras, dice la letra mata, pero el espíritu vivifica, y entonces se volvía como una letra muerta. Entonces se sabía uno de memoria la visión, ¿no? Y yo creo que esto es como, no sé si te acuerdas cuando chiquitos de pronto yo no vengo de un hogar religioso, pero vengo de una familia que participaba de ciertas tradiciones normales a las que fuimos expuestos muchos y entonces nos sabíamos el Padre Nuestro de memoria. Y yo tenía amigos o primos con los que hacíamos carreras a ver quién lo recitaba más rápido, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso termina siendo, como el mismo Jesús le llamó en Mateo 6:7, dice, es una vana repetición. Sí. Una repetición que no sirve para nada. Y yo pienso que la visión, cuando está muerta, cuando es una letra que no cobra vida, no sirve para nada. La visión no es una declaración que se recita, la declaración es algo que nos brilla, vibra en el corazón, es como esa pasión de la que les hablaba al comienzo cuando hablamos del propósito de vida. Esa visión yo como líder tengo que meterla dentro de mi corazón, tengo que grabarla en las tablas de mi corazón, no en unas tablas frías en la pared, sino en mi corazón, y tengo que respirar esa visión, tengo que vivirla, tengo que manifestarla constantemente, y entonces no hay mejor declaración de visión que mi propia vida. Cuando yo soy el pastor de una iglesia, cuando yo soy el líder de un ministerio, y yo le digo a la gente, quiero contarles cuál es nuestra visión, si esa visión que yo les declaro no conecta con mis acciones, eso es una incoherencia y eso hace que nadie se conecte con esa visión. Pero cuando tú la explicas y las personas dicen, wow, ya ahora todo tiene sentido, ya sé por qué él se comporta de esta manera, ahora ya entiendo por qué predica así, ahora ya entiendo por qué vive de esta forma, ahora ya comprendo por qué cuando hace una transmisión habla de esta manera o por qué se viste de esta manera. Entonces la visión tiene que estar absolutamente conectada con nuestra forma de vida y yo creo que esto tiene todo que ver con liderar con ejemplo. Nosotros no podemos liderar sin ejemplo. La herramienta principal con la que contamos los líderes es con nuestro propio testimonio y tenemos que ser los primeros en dar ejemplo y especialmente en lo que tiene que ver de cara a la visión de nuestros ministerios. Así es, muy bien. ¿Crees que es importante prepararnos para inspirar a otros o es cuestión de actitud? Creo que las dos cosas son muy importantes. Creo que la preparación y la actitud son fundamentales para poder transformar vidas, inspirar a otros, liderar a otros, pero ninguna de las dos creería yo que es más importante que la otra. Es decir, creo que hay gente muy preparada, pero no tiene la actitud correcta. Y creo que hay gente con muy buena actitud y muy buenas motivaciones, pero sin preparación. Y ahorita hace un rato te decía, yo creo que parte de lo que yo viví y el que Dios me haya permitido trabajar casi 10 años, no más 10, 12 años de mi vida en el mundo que nosotros llamamos secular, además porque esa línea no existe, pero bueno, esa no es parte de la conversación. Yo en algún momento perdí el tiempo, porque yo escuchaba testimonios de pastores que decían, es que mi abuelo era pastor y mi bisabuelo era pastor y mi papá fue pastor, entonces yo soy pastor. Y yo decía, tremendo porque ellos están en el pastorado desde los 15 años, mientras que yo fui a la universidad, fui a una empresa, trabajé en el mundo
corporativo, 10, 12 años, perdí el tiempo, pensaba yo. En algún momento llegué a pensar de esa manera. Y hoy digo, gracias a Dios, porque yo no fui a una ruta directa pastoral, y los que lo hayan hecho, pues obviamente los bendigo, y esa es su historia y su experiencia de vida. Pero en mi caso particular, yo le doy gracias a Dios porque la mejor preparación que yo tengo hoy no es la preparación teológica, no es la preparación bíblica, no es la escuela dominical, no es el seminario bíblico. La mejor preparación con la que yo cuento hoy es mi formación y mi preparación profesional, porque hoy vivimos en un mundo que, si lo queremos alcanzar, tenemos que hablarle con excelencia, tenemos que hablarle en un lenguaje relevante y contextual, tenemos que hablarle tecnológicamente, tenemos que hablarle con los mejores estándares de calidad. Nuestras iglesias hoy tienen que tener, o sea, no es solamente Biblia, hoy no es solamente saber de Génesis, Apocalipsis, hoy no es solamente estar bien preparado en el conocimiento de las Escrituras y tener una buena relación con Dios, eso es fundamental, pero eso no es todo. Hoy en día el ministerio tiene que venir acompañado de mucha preparación, y esa preparación, vuelvo y digo, no solamente me estoy refiriendo a ella como preparación bíblica, teológica, del seminario, de estudio bíblico, sino estoy hablando de que los pastores hoy deben tener, en mi concepto, una profesión, sean administradores, sean ingenieros, sean diseñadores, sean especialistas en mercadeo, sean abogados, algún tipo de profesión que se fundamente también para poder llegar a las nuevas generaciones en un lenguaje actual y coherente, porque hoy la gente quiere que le hablemos de una manera profesional y bien educada. Entonces yo creo que es fundamental que nosotros estemos bien preparados, bien capacitados. Yo reto permanentemente a los pastores a que se preparen, a que se capaciten, a que aprendan, a que salgan de su zona de confort, que aprendan a usar las redes sociales, que aprendan a usar la tecnología, que aprendan a editar un video, que aprendan a utilizar los elementos de audio, porque no podemos ser un tipo de pastor que solamente dice, yo solo sé de Génesis, Apocalipsis, a mí no me pregunte nada más, que para el resto tengo a otras personas. Claro, hay personas que nos ayudan, que saben más que nosotros y en las que nos apoyamos, pero yo pienso que nosotros tenemos la responsabilidad de saber un poco de todo, porque hoy pastorear una iglesia es como ser el presidente de una organización, y necesitamos estar bien formados y bien preparados en diferentes áreas. Sí, yo pienso que otra de las cosas del liderazgo, muchas veces por querer hacer todo bien, por querer tener todo controlado, es también que a veces nos podemos convertir en toderos. Muchas veces vemos que llegamos a un lugar y el pastor es el que canta, es el que pide la ofrenda, es el que predica, es el que recibe a las personas, o sea, todo porque quiere tener como todo controlado. Y ahí yo creo que es muy importante que hablemos del trabajo en equipo y de cómo podemos entonces, cuál es la importancia de formar un equipo de trabajo y cómo hacerlo con éxito, cómo crear ese equipo de trabajo de manera exitosa. Eso es fundamental. Hace unas 4 o 5 semanas alguien me preguntó si tuviera que volver a empezar, ¿qué haría diferente? Refiriéndose desde el momento en el que empezamos este proyecto de Eclesia hace unos 4 años. Y mi respuesta no fue la típica respuesta de haría todo de la misma manera porque eso es lo que nos trajo hasta acá, sino que realmente mi respuesta fue, hubiera retrasado un poco el empezar a crear la iglesia y a formar la iglesia, y me hubiera dedicado más a formar un equipo base de líderes que nos acompañara a mi esposa y a mí, porque arrancamos al comienzo pues a hacer iglesia sin liderazgo, mi esposa y yo, y de la misma iglesia que empezó a crecer y a formarse, trajimos lo que hoy es nuestro equipo de líderes, que lo hemos formado y ha sido un viaje largo para llegar hasta donde estamos, pero yo creo que el liderazgo es fundamental. La verdad es que no somos Dios primero, no somos el Espíritu Santo, nos cansamos, somos de carne y hueso, y el desgaste ministerial trae como consecuencia muchas veces unos dolores bien, bien grandes al matrimonio y a la pareja pastoral, que son quienes terminan de alguna manera asumiendo esa sobrecarga. Entonces, sin líderes no se puede hacer la iglesia, es imposible. En Hechos capítulo 6, dicen los apóstoles, no es justo que nosotros tengamos que
descuidar el ministerio de la oración y de la palabra para servir a las mesas. Busquemos pues varones idóneos, llenos del Espíritu Santo, que sirvan a las mesas para nosotros dedicarnos al ministerio de la oración y de la palabra. Y fíjate que eso nos muestra un modelo de cómo los apóstoles en algún momento también cuando empezó la iglesia dijeron, no, espérese, nosotros no podemos seguir haciendo todo, nos vamos a reventar. Vamos a, si lo hacemos todo, vamos a terminar haciendo todo mal, porque tú no puedes hacer todo bien. Y dijeron algo muy importante, busquemos personas que atiendan a las mesas y nosotros dediquémonos a la oración y a la palabra. Yo creo que lo que un pastor no puede descuidar bajo ninguna circunstancia son esas dos variables, oración y palabra. Y fíjate que muchas veces muchos ministerios le descuidan la oración, pero siguen en la palabra. No podemos descuidar la oración y palabra. Y dice que para tener cuidadas las mesas o servidas las mesas, que habla de la acción social y del servicio o del brazo operativo de la iglesia, ellos buscaron varones llenos del Espíritu Santo. O sea, que no es una labor cualquiera, porque a veces pensaríamos, no, nosotros que vamos a predicar y que vamos a orar, estemos llenos del Espíritu Santo, que cualquiera haga el resto. No, ellos dijeron, tienen que estar llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Y eso, ojo con eso, porque hay muchas iglesias que dicen, no, los ministerios más importantes, los que predican y los que oran por la gente, en esos hay que cuidar a la gente, en el resto que cualquier persona lo haga, ¿no? Yo creo que nosotros debemos apoyarnos siempre en personas que estén formadas y capacitadas y llenas del Espíritu Santo para que nos ayuden en ese ejercicio ministerial. Nosotros le hemos dedicado mucho tiempo a formar a nuestro equipo, esa ha sido nuestra prioridad. Al año y medio más o menos de haber empezado el ministerio, mi esposa y yo decidimos limitar el crecimiento de la iglesia intencionalmente para dedicarnos a atender a nuestro equipo y formarlo, y nos dimos cuenta que la única forma de hacerlo es dándonos por completo en ellos. Nosotros no tenemos la capacidad de reproducirnos sobre cientos de personas. Jesús no lo hizo así. Jesús cogió 12 personas y sobre esas 12 se reprodujo y les entregó su vida completamente durante 3 años y medio. Y eso es lo que mi esposa y yo hemos hecho durante estos 3 años y medio, curiosamente, que lleva Eclesia más o menos, es dar nuestra vida por un grupo aproximadamente de unas 19 personas, parejas y algunas personas solteras. Sobre ese equipo hemos entregado nuestra vida, nos hemos dado por completo a ellos, les hemos abierto las puertas de nuestra casa y les hemos invertido tiempo, hemos orado por ellos, los pastoreamos, los mentoreamos. De ahí para allá, yo no he podido pastorear a ese nivel de detalle a nadie más en nuestra iglesia y me siento en paz con eso, porque me di cuenta que yo no soy Superman y que yo no puedo pastorear cientos de personas. Lo que sí puedo hacer es esperar que ellos, como consecuencia de haber recibido eso de mí, también lo puedan hacer con otros, y eso nos permite crecer de una manera saludable. Súper. Pastor, ¿cómo identificar si estamos fallando como líderes? ¿Cómo identificar si estamos fallando como líderes? Yo creo que te voy a decir 2 cosas que pienso. Ahorita hace un rato hablé de hacernos vulnerables, de ser honestos y transparentes. Una de las ventajas de tener esa cultura dentro de nuestras comunidades, cultura de honestidad y de transparencia, es que si tú no lo identificas, otros lo identifican. Porque como somos por cultura honestos y transparentes, nos blinda el hecho de que haya personas a nuestro alrededor que vean cosas que quizás nosotros no estamos viendo. Entonces, yo siempre, o más bien, yo lo que he hecho es que le he dado autoridad a 3 tipos de personas o a 3 grupos de personas para que me ayuden a ser mejor. Le he dado autoridad a mi pastor, le he dado autoridad a mi esposa y le he dado autoridad a mis discípulos, de esos discípulos de primera línea. Estoy hablando de mi equipo pastoral. Voy a sumar un cuarto, discúlpame. Y tengo algunos amigos, pastores, que yo los llamo mentores o amigos ministeriales, con los que camino muy de cerca y que tienen, por decirlo así, las llaves de mi casa. O sea, ellos tienen derecho a entrar a mi vida y corregirme si es necesario. Y yo tengo pastores amigos que me escriben y me dicen, hey, brother, ¿cómo vas? Mira, esta publicación que pusiste, ¿cuál es el tema con eso? Cuéntame.
Y de pronto yo me pongo a hablar con ellos y a partir de ahí nos damos cuenta que había algo en mi corazón y ellos lo notaron. Pero como yo he abierto una puerta para que ellos entren a mi vida, yo no les he cerrado las puertas, entonces eso genera unas conversaciones muy saludables que me ayudan a identificar, oiga, me estoy equivocando. Mis discípulos, yo vengo de una cultura, estoy hablando de unos años atrás, donde el pastor era incuestionable e incorregible, lo que hablaba al comienzo, el ungido de Dios, perfecto, nadie le puede hablar. Entonces, donde tú como discípulo te atrevieras a decirle a tu pastor algo, eso era, mejor dicho, te sacaron de la iglesia. Yo he creado una cultura donde mis discípulos saben que con respeto, con amor, ahí sí, lo miró, lo amó y le dijo, pueden venir a mi vida y decirme, pastor, ¿sabe qué? Lo he notado irascible, o me he dado cuenta que últimamente está hablando feo, o me he dado cuenta que nos está mandando mucho, que de pronto está muy mandoncito. Y esas cosas que yo estoy expresando hablan de algo que está pasando en mi corazón. Entonces fíjate cómo volvemos a todo esto está entrelazado porque volvemos al punto del corazón. Todo tiene que ver con el corazón. Y casi siempre uno se da cuenta, hombre, sí, sabe que de pronto sí hay algo en mi corazón que necesita ser tratado, hay algo que no he perdonado, o esto que me dijeron me hirió. Entonces, ¿por qué te respondo así? Porque es muy difícil, claro, yo hago mi devocional todos los días, perdón, yo hago mi devocional todos los días y hago como un inventario diario de emociones. Aprendimos eso con mi esposa, hacer un inventario de emociones y decir qué me molestó hoy, qué me incomodó, qué me hizo sentir triste, qué me hizo sentir alegre, qué me hizo sentir rabia. Pero más allá de eso, el corazón es tan engañoso, como dijo Jeremías, que si yo creo depender de mí mismo para darme cuenta de cuándo estoy fallando, estoy frito, porque mi corazón me va a engañar y me va a hacer creer que todo está bien. Entonces es fundamental darle autoridad a ciertas personas para que entren con tranquilidad y con confianza a corregirte. Y eso uno lo puede hacer con personas que uno sabe que lo aman a uno, porque siempre lo que te digan te lo van a decir porque te aman, no porque te quieren hacer daño. No es fácil, a veces no me gusta, a veces me molesta, a veces me dan ganas de reaccionar, pero en el fondo siempre el Espíritu Santo nos hace ver y nos hace decir quieto, porque soy yo el que te está corrigiendo. Estoy usándolos a ellos, pero soy yo el que te está corrigiendo. Y por supuesto una relación íntima con el Señor es una garantía, pues, o es un seguro para que nosotros podamos, porque fíjate que el salmista decía, examíname y mira si hay en mí camino de perversidad. Entonces fíjate que el salmista pues no todos los días, pero en esa oración, lo que pasa es que yo digo que uno debería hacerlo todos los días, en su oración decirle, Señor, examíname y mira si hay algo que está mal en mí, porque no hay mejor escáner que el de Dios. O sea, al final ese sí es el más certero, cuando Él nos escanea y nos dice, esto no me gusta. Total, total. ¿Cómo descubrir y utilizar los dones, talentos y habilidades de tu equipo para llevarlos al liderazgo? Es decir, muchas veces siento como que por la necesidad también, por la urgencia, a veces como usted me dio, entona, cante usted, o sea, ¿cómo identificar bien esas habilidades y si es importante tenerlas en cuenta para el liderazgo? Nosotros hacemos algo, tenemos en nuestro proceso no sé si llamarlo formación de líderes o nuestro proceso de descubrir ese potencial para el servicio. Tenemos dos tests, tenemos un test de temperamentos, entonces hacemos, algunos lo conocen como el DISC, otros los conocen como los 4 temperamentos, flemático, colérico, melancólico y sanguíneo. Independientemente de cómo lo llamen, pues hay pruebas que le ayudan a uno a entender cuál es el perfil temperamental de las personas, y esos perfiles temperamentales típicamente vienen acompañados de unas debilidades y de unas fortalezas que nos ayudan a comprender si las personas están orientadas a los procesos, orientadas al logro, orientadas a los resultados, o hay personas que están orientadas a la gente, orientadas a los demás, y hay personas que son extrovertidas, hay personas que son introvertidas. Entonces, lo primero que hacemos es un test de dones temperamentales y se lo explicamos a las personas, lo interiorizamos con ellos y comprendemos de acuerdo a su perfil temperamental
cuál pudiera ser el mejor lugar de servicio dentro de la comunidad. Y eso lo complementamos con un test de dones ministeriales y ahí entonces buscamos hacer como un match entre tu temperamento, tus dones, y hay una tercera que son las pasiones. Porque yo siempre digo cuando hablo de propósito de vida que para encontrar tu propósito de vida se debe cruzar lo que sabes hacer con lo que te gusta hacer. Y hay una variable importantísima, lo que bendice a los demás. Entonces, ¿dónde se encuentra lo que sabes hacer con lo que te gusta hacer y lo que bendice a otros, o donde hay una necesidad? Y ahí típicamente es un buen lugar para poner a una persona. Entonces, digamos que a través de ese proceso nosotros ubicamos a las personas en el mejor lugar, o el lugar que nosotros creemos es el mejor lugar, de acuerdo a lo que ellos saben hacer, lo que les gusta hacer y las necesidades que tenemos nosotros como comunidad. Súper. Sin embargo, yo desestimulo el que veamos a la gente como un recurso que suple una necesidad dentro de nuestras comunidades antes de verlas como una persona que necesita ser restaurada y sanada. Porque al comienzo sí cometimos muchos errores. Al comienzo por la necesidad que teníamos, como toda iglesia pequeña que está naciendo y que está empezando, lo que sucedía es que, pastor, que el muchacho que llegó hace 8 días sabe tocar guitarra. ¿Y quién dijo? O sea, ya, nombrémoslo pastor pues porque necesitamos guitarrista. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la necesidad de la iglesia no puede estar por encima de la necesidad de sanidad que tienen las personas. Y hoy en día nosotros hemos decidido, así la persona sea el mejor guitarrista, el mejor baterista, el mejor pianista, el mejor predicador, y así necesitemos que alguien supla ese rol, si la persona no ha hecho un proceso de, como lo hablamos hace un tiempo, de sanidad interior, nosotros no permitimos que las personas tomen posiciones de liderazgo y de servicio, porque eso al final termina reventándose por algún lado y haciendo más daño del que vino a reparar. Sí, tienes toda la razón. Ya para finalizar, ¿qué consejos entonces podrías darnos para poder trascender e inspirar en la vida de las personas que lideramos? Yo sé que ya nos has hablado de mucho, pero así que tú digas, bueno, este ya sería mi tip final. Pues yo tengo que volver al origen, o volver a la esencia. Cuando a Jesús le preguntaron los intérpretes de la ley, los saduceos, los fariseos y los escribas, en Mateo capítulo 22, versículos 37 en adelante, le dijeron, Señor o Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él dijo, es sencillo, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y no se te olvide, a tu prójimo como a ti mismo. Y vuelvo a esa fórmula de mirar, amar y decir. Yo creo que la clave para poder influenciar vidas, la clave para poder trascender en la vida de otros, la clave para poder ser un buen líder es el amor. Suena un poco trillado, suena un poco cliché, pero no es ese amor romántico, no es ese amor emocional, no es ese amor de corazoncitos, es un amor que está dispuesto a dar la vida por los demás, es un amor que dignifica al otro, es un amor que se preocupa por el estado y la condición del otro, y yo creo que si nosotros como líderes realmente amamos a las personas, entonces vamos a poder trascender y vamos a poder influenciar sus vidas. La clave es el amor, el centro es el amor, y cierro con esto, a Dios se le glorifica dignificando a los demás. A Dios no se le glorifica levantando nuestras manos, a Dios no se le glorifica orando bonito, a Dios no se le glorifica cantando bonito. Todas esas cosas están bien, no están mal, pero realmente a Dios se le glorifica cuando nosotros dignificamos a otros, cuando le damos dignidad a los demás. Por eso Jesús dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero es que hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Ama a los demás como a ti mismo. No podemos liderar sin amor, porque quien lidera sin amor viene a ser, como dijo Pablo, como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Y eso no es lo que queremos ser. Queremos tener un sonido armónico para la gente y obviamente para el Señor.
Excelente, pastor. Gracias, gracias por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento, porque realmente han sido muchos años y que nos puedas compartir estos consejos son muy, muy valiosos. Quiero que hablemos acerca de la Escuela de Predicadores. Estoy muy feliz porque están lanzando este proyecto tan especial que hace parte de ese proceso de formación y preparación que hablábamos ahorita, que sí o sí es súper necesario. Por eso el porqué de esta cumbre, por eso también el porqué de la Escuela de Predicadores. Cuéntanos de qué se trata este proyecto, cómo podemos unirnos a él y también si tienes un regalito por ahí para nosotros como asistentes. Súper. Excelente, mira, hace más o menos año y medio vi la necesidad latente de empezar a levantar personas que pudieran pararse y comunicar el mensaje de una manera relevante y fresco, como nosotros lo hacemos. Una de las cosas que me propuse desde el principio, cuando empezó este ministerio, es que este no iba a ser un ministerio que girara alrededor de un hombre, sino que girara alrededor de Dios. Y eso tiene unos desafíos y unos retos grandes, porque en la práctica, cuando el predicador de una iglesia cada 8 días es la misma persona, realmente lo que termina pasando es que esa comunidad gira alrededor de esa persona. Y entonces pasa lo que sucedía en muchos lugares y es que, hoy no predica el pastor, entonces yo no voy. O el pastor está de viaje el domingo, entonces yo no voy a la iglesia. Porque son comunidades que están acostumbradas a escuchar solamente a un predicador o solo le reciben a un predicador. Y eso no es culpa de la gente, es culpa de los pastores que se posicionan ahí y no sueltan el púlpito o no permiten que otros tengan esa exposición. Entonces, para poder mitigar eso, yo decidí hace 1 año y medio más o menos empezar una escuela de predicadores, de formación de predicadores en Eclesia, para las personas de Eclesia, pero me empecé a dar cuenta que se regó la voz y que muchas personas me empezaron a comunicar, a contactar y decirme, oiga, yo sé que usted tiene una escuela para personas de su iglesia, usted no me permitiría hacerla, yo la quiero hacer, yo también me quiero formar. Y luego me empezaron a llamar personas de otros países o de otras ciudades. Algún momento del año pasado y comienzos de alcancé a viajar a algunos lugares a dictar la escuela de manera presencial, pero me di cuenta que eso no era eficiente porque depende de mi disponibilidad de tiempo y de mi posibilidad de viajar o desplazarme. Entonces decidimos grabarla y publicarla en una plataforma online, además como está pasando hoy con todo, pues no solamente por esta situación en la que hemos estado con esta cuarentena y demás, sino en general creo que el mundo va para allá y decidí empezar por 4 módulos. La escuela tiene 4 módulos, tiene un módulo que se llama Predicación Relevante, que es tiene un módulo que se llama el módulo de Fundamentos, que es el canon bíblico, bibliología parte 1 y parte 2, donde entrego todos los fundamentos de cómo llegó la Biblia a nuestras manos, porque me di cuenta que increíblemente muchos predicadores se paran a predicar, pero no saben cómo se compuso la Biblia, no saben por qué está editada de esa forma, no saben cuáles fueron los criterios de canonización, no saben quiénes son los autores bíblicos, cómo se preservaron los manuscritos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un módulo, digamos, muy técnico, que lo que hace es como nivelar y entregar una información básica sobre cómo se compuso y se constituyó el canon bíblico. Luego hay un módulo que se llama Predicación Expositiva, que tiene 5 clases. Ese módulo es muy interesante y cierro con una clase que se llama El Predicador como gerente de marketing. Y hago como un paralelo entre las 4 P's de marketing y el ejercicio del predicador y busco entregarle valor a los pastores y a los predicadores, aprendiendo las herramientas que los comunicadores y los gerentes de marketing sabemos usar para poder vender nuestros productos y servicios a los targets o a las audiencias a las que vamos dirigidos. Luego hay otro módulo que se llama Predicación Relevante, donde hablo de predicar a la mente y al corazón, predicar a la cultura moderna y hablo de cómo predicar fuera de la iglesia, sin términos de iglesia, porque me di cuenta que muchas personas están capacitadas y habilitadas para predicar el evangelio, pero solo saben predicar con una Biblia en mano o con una cita bíblica que los respalda. Y esa es su única autoridad para predicar. Y aunque la Biblia es lo que nos da autoridad para predicar, tenemos que ser conscientes de que hay personas que no tienen ni idea qué es la Biblia, que no saben qué es Juan 3:16, que no saben qué es Romanos 1:18, sino que necesitan que se les hable en un lenguaje contextual y relevante, y por eso entonces hablo mucho de los principios universales como una herramienta para predicar a audiencias no cristianas,
Y termino con un módulo que se llama Predicación del Evangelio, que tiene 2 clases, predicando a Cristo siempre, y ahí doy como un panorama de cómo podemos predicar a Cristo a partir de todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Genial. Y predicando, la siguiente clase es predicando en el Espíritu, y hablo de, pues cierro toda la escuela, y es muy bonito porque cierro toda la escuela mostrando cómo así tengamos los métodos, así sepamos las estrategias de marketing, así sepamos comunicar de manera relevante, así tengamos un estilo chévere, si no tenemos al Espíritu Santo como fundamento de nuestra predicación, no hacemos absolutamente nada. Son 12 clases, más o menos las clases son entre 35 y 45 minutos cada una, están grabadas en excelente calidad, son dinámicas, son clases así hablando a la cámara como estamos haciendo esta entrevista. Cada estudiante recibe un material de apoyo que es un PDF que tiene, digamos, todo el soporte y todo el fundamento de la clase. Y pues ya está, eso es. Una plataforma online donde está hosteado todo. Cada ¿Cuál es estudiante la recibe sus plataforma? credenciales. eclesiaviva.co/y-college o simplemente eclesiaviva.co, y ahí están los enlaces para llegar a la escuela de predicadores. Y como tú dijiste, pues voy a dar un regalo a todas las personas que hacen parte de esta cumbre. Me parece que es una buena oportunidad de sembrar, de sembrar en sus vidas, de ayudarlos en sus procesos de crecimiento, y es que les voy a regalar a todos los que lo quieran el acceso al módulo completo de fundamentos. O sea, pueden ver las 2 clases de bibliología y el canon bíblico, parte 1 y parte 2, y pues entender cómo fue toda esa composición de nuestro canon bíblico, para que no les pase lo que le pasó a una persona que conozco, y es que fue a la embajada americana a pedir su visa, y cuando le preguntaron para qué iba a viajar, dijo, no, voy a un congreso cristiano. Él iba para un congreso justamente de esos de especialidades juveniles en Orlando, y el cónsul le dijo, ¿usted es cristiano? Dijo, sí, yo soy cristiano. Le dijo, ¿cuántos libros tiene su Biblia? Y no supo responder. Y entonces le negaron la visa. Y obviamente No. sí, les voy a dar mucha más información que simplemente cuántos libros tiene la Biblia. Vamos a hablar, como ya les dije, de cómo llegamos a ese canon, cuáles son los libros apócrifos, los libros deuterocanónicos, los libros pseudoepigráficos, por qué se excluyeron del canon, cuánto tiempo tomó en formarse, los concilios, etcétera, etcétera. Un tema que a mí me apasiona y que es súper relevante para predicar, y pues se los voy a regalar. Así que no sé cuál es la metodología, eso lo hablamos después, pero podemos hacer llegar a todo el que quiera unas credenciales de acceso para que vean esas 2 clases. Y después se animen y tomen el resto de la escuela. No, buenísimo, buenísimo. Gracias por ese regalazo. Yo de verdad que los animo a todos porque a veces queremos ser excelentes líderes, pero no invertimos en este tipo de cosas que nos ayudan a nuestro crecimiento, como esta cumbre, como la escuela de predicadores. Y yo se los súper recomiendo para que nuestro liderazgo se pueda potencializar. Y gracias, Pastor, por ese regalazo. Aquí en tu página de esta entrevista va a estar aquí abajito el enlace para que puedan ingresar a este módulo, le dejan los datos al pastor y listo. Así que mil gracias. Me encantó esta entrevista, también todo lo que nos compartiste de tu experiencia. Te bendigo ese ministerio tan hermoso que Dios te ha dado a ti con tu esposa, tu familia, tus hijos, y gracias de nuevo por haber aceptado esta invitación. Amén, gracias a ustedes, los bendigo esta cumbre, bendigo a cada persona que nos ha visto. Te bendigo a ti por esta iniciativa y sé que esto va a dar muchísimo fruto. Pastor, redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales para conectarnos contigo? Y bueno, hasta de pronto si no entendimos muy bien el enlace, poder preguntártelo ahí por tus redes. Claro que sí. Estoy en Instagram como Felipe Echeverry, así seguido, Felipe Echeverry, Echeverry con i de punto. Y también pueden encontrarnos como Eclesia Bogotá, EKKLESIA. EWK, Eclesia, Bogotá, y con @ Eclesia Bogotá o @ Felipe Echeverry estamos, digamos que en todas las redes sociales. Y los videos, no tengo un canal de YouTube personal, sino decidí pues centralizar todo en el canal de la iglesia, es YouTube /Eclesia Bogotá. Ahí están todos los videos, las predicaciones, está toda la información pues también de nuestro ministerio.
muy chévere que Listo, nos puedan seguir. ahí lo tienen para que sigan en contacto con el pastor, que en verdad como líderes otra cosa importante que podemos hacer es tener esos referentes, dejarnos inspirar por lo que ellos hacen, mirar qué es lo que hacen en su día a día, es muy importante para nosotros poder seguir trabajando en ese liderazgo. Gracias, pastor, bendiciones y bueno, nos vemos nosotros en una próxima entrevista. Esta cumbre llega a ti gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones.